Mba'e ichapa. Peina ñamoñepyrũ jeýma ko árape ko ñane ñe'ẽ asãi hérava Guarani ñane ñe'ẽ. Ha'éva Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Rembiapo. Ha og̃uahẽva peẽme Pujoe Sãso, Radio Libre 1200 AM rupive. Oñe'ẽva peẽme David Galeano Olivera, penéma maitei ha oipota opavavete ápe g̃uarã peteĩ ára neporãmbajepéva, henyhẽva tesãi, mborehu, vy'apavẽ ha py'aguapýgui. Jepiveguáicha heta mba'e rehe ñañomongetáta ñemeñaína Guarani ñe'ẽ jasýpe, castellanope ja'éva el mes del idioma guaraní, agosto, mes del idioma guaraní. Pe'ahínape ñamohẽrakuãva ha peichahápe ñamombe'úta heta mba'e ojejapóva ko ñane Tavaguasu ha ñane retã tuichakue javeve avei ambue tetã rupi. Ojehecharamohápe, oñemomba'eguasuhápe ko ñane ñe'ẽ Guaraní. Hoy es el sábado que tenemos nuestra programación de la fecha. Vamos a iniciar, son las 6 de la mañana, 33 minutos, y estamos como todos los sábados de 6:30 a 7:30 horas desarrollando, repito, este programa Guaraní Ñane Ñe'ẽ, que es una iniciativa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y que llega a todos ustedes a través de Radio Libre 1200 AM. Como siempre, expresamos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a los directivos de la radio, al doctor Benjamín Fernández, a la señora Lisa Abogado por facilitarnos este espacio para la promoción y difusión de nuestra lengua guaraní. Y también agradecemos, como es habitual, a nuestra compañera Claudia Inoue, quien es la responsable de poner al aire nuestro programa todos los sábados. Como les decíamos, nuestro programa en este mes, que es el mes del idioma guaraní y del folclore, tiene la intención de facilitarles datos, informaciones acerca de las distintas actividades de promoción y difusión que se están realizando a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que incluyen estas actividades, conferencias, seminarios, jornadas, talleres, charlas, festivales, encuentros con la poesía, con los casos Ñemombe'ú, con nuestra música, y en fin, invitarles por este medio a todos los oyentes de Radio Libre a acercarse a estos eventos, a estas actividades que, como les decía, se desarrollan en distintas ciudades de nuestro país. Desde hace 33 años, desde 1986, de forma ininterrumpida, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní celebra a agosto como el mes del idioma guaraní. Pecha Jahuesa PM Ñamoñepurú, Coñanerembiapó, Yepibeguá. Una cuestión muy importante que en este caso bien vale la pena recordar, en este mes muchas fechas significativas. El día de ayer una cuestión vinculada más bien a la religiosidad popular, la recordación del día de San Lorenzo. Desde acá nuestro saludo afectuoso a toda la gente de San Lorenzo. También San Lorenzo es el patrono de Quindé. Pensamos ahí Betei Maitei Joribeba, Ñaninonguera, Vicoa Quindé, pues podemos dejar a Miriam Omotenondeva, Tenedor en Viapó, Areguibe, estaba Quindé, pues pensamos si Penguanavi Maitei Joribeba. Del mismo modo a los amigos que vienen altos en Cordillera, donde también San Lorenzo es el patrono, o más lejos en Itaquirí, allá en Alto Paraná, donde también amigos como Delis González y otros más próximos a Itaquirí recuerdan siempre esta fecha tan particular de San Lorenzo. Hoy es el sábado 11 de agosto de 2018 y mañana 12 se recordará una fecha bastante triste, trágica en este caso, porque vamos a recordar un año más de la batalla de Piribebuy. A partir de esa batalla
También Piribebuy recibió el sobrenombre de ciudad heroica. Upe vengo cobeteño no de Tuizapayepeba, a mi ñandejo iba, a mi brasilero, esperamos, ojo y López Rapuicueri, a Omuajeo y Taba Piribebuipe, oye Yujú, Pepe, hoy Sambujiva, Motenondeva, o para Beteape, geraba Pedro Pablo Caballero, a cobeteño no, lleva paraguayo cuera hoy Javé 1600 tapicharu pibe a brasilero cuera joa y ari cuera gato y mete 20.000 a hoy co pe ñora y no a peteña y pe hoy peteña neta iba hoy iba Pedro Pablo Caballero Poguipe era jaeva jina capitán Solalinde oje no y peteña Mitarusu lleva ese cabo Gervasio León a Isupe Yapijangua bete Rapai bete brasilero era yo apoyo Mena Barreto a Peaningo o agua lleva pe Conde Deu como tenondea brasilero cuerabe o hei lleva mi Iñemoñarepe o Yiti Jangua paraguayo Arija o Yucapá Jangua sube cuera a peso de Jucuri hoy copete yo ahí no, y yo ya iba, brasilero, fuera o yucapaité paraguayo, pepe iba, a ver, o yucami, o iba Tació, dice castellano hospital, y hoy guape, a, a ver, pepe, o yucapá, o miape, o miandrida, ta, ese de cuera. Se produjo el incendio del hospital de Piribebuy. A ver, mi cuñada, pepe, Oiva, Hembriva, lleva, Onsecuri, Limeta, Yecacue, Limeta, Botella, lleva, Ibirá, Ipope, Itacure, a un bojobayo mi brasileño, cuera, peja, peisabe, no, lleva, a cuera, ave, oye, yucapá, mi cuñame, a mi, no mano, iba, peona, y no, jicuay, a pemba, etu, isabe, a uperire, areri, oña, mombe, ubango, mi cuñaje guazú, guachuicuera, paraguaya, oyuca, mi mitad, jigepuipe, oyuca, jipe, ani jamás, geñoy, brasilero, ñemoñareña, nenetame, iba. A ver, Pedro Pablo Caballero, pe Ocaruzú, pe Plaza, oye, gente Ocuri, hoy pocuá, jaipuicuá, jicuey, caballo ariguá, Omeatán, pesa jape, oyucaji pe ñanereta iba Catupiripe, Aguazúa, iba Pedro Pablo Caballero. Pea pero yo jugué que hiciéramos 12 de agosto, Piribebuipe, una tragedia, en este caso uno de esos episodios más trágicos de la guerra contra la Triple Alianza, cuando, repito, todos los paraguayos fueron masacrados, el hospital de Piribebuy, que ya no existe siquiera rastros, solamente un monumento recuerda aquel sitio. Allí fueron incendiados, se calcula que eran 500 personas que estaban dentro. Lastimosamente Pedro Pablo Caballero fue descuartizado, ¿verdad? Las mujeres que salieron a intentar defender lo último que quedaba también fueron todas masacradas. Decía que algunas de ellas fueron violadas y que tiempo después la historia cuenta que muchas de ellas llegaron a prácticamente abortar las criaturas que llevaban dentro de sí por ser hijos de los violadores brasileños. Una triste historia y que en este caso tampoco nosotros no tenemos el ánimo de reivindicar ni de reclamar la violencia ni hacer una apología de la violencia de la guerra, pero sin embargo episodios de esta naturaleza siempre son importantes recordar para saber de dónde venimos y sobre todas las cosas siempre valorar también la fortaleza, la valentía de nuestros ancestros, nuestros antecesores y sobre todo en este caso de las mujeres.
También en esta semana tenemos el otro episodio que unos días después se libró a unos cuantos kilómetros de Pirigüí, pero ya en lo que conocemos con el nombre de Barrero Grande, en el sitio de Acostañú, donde después de una jornada prácticamente que empezaba a la mañana hasta el atardecer, niños y ancianos, como dice la canción, todos cayeron al juramento de antes morir. Y en esa circunstancia también fueron masacrados niños y ancianos, casi 2000 que fallecieron, o sea, fueron asesinados en realidad en el campo de Acostañú. Y al terminar la jornada fueron incendiados en el lugar. Precisamente mañana una delegación de estudiantes de la regional 1 de Marzo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, comunidad que está próxima a Barrero, como también de Barrero, de Eusebio Ayala, llegarán hasta el Cerro de la Gloria, el cerro que está ubicado en Acostañú, que dicho sea de paso ahora tiene un acceso vial en condiciones, uno puede llegar por una ruta asfaltada, puede subir hasta la cima del cerro y vivir de alguna manera o intentar por lo menos imaginar aquel triste episodio de Acostañú. También coincidente con, yo no diría tanto el festejar el Día del Niño porque el acontecimiento fue de terror, ¿verdad? En todo caso, recordar a los niños mártires de Acostañú por haber brindado sus vidas junto a varios adultos, ancianos, que ya eran lo último que tenía el Paraguay como tropa, por decirlo de alguna manera, en esa difícil y prácticamente incomparable, porque no existen, por decir con facilidad, acontecimientos parecidos en la historia del mundo, ni como eso que ocurrió en Pirigüí, ni como lo que ocurrió en Acostañú. Importante en este caso, repito, recordar estas fechas para entender parte de nuestra historia. Muchos seguramente muy a favor con la trayectoria de López, otros en contra. Sin embargo, todo lo que podemos narrar de lo que vivió el Paraguay solamente nos muestra, nos da señales, signos de heroísmo, de valentía. Apeapete que tenía con angeñande ñamote nondea veika tu jangaisa ñamopo anjegi con ñanereta. Ya haisa está manguruyu, está pocae, ya huerecoco angarupi oñeja a oñembojori ñanderejea con angeja está ñandera pisha, o pu a iba supercuera a ebema. A ebema dice castellano bebasta. Apeapete que tenía a cointe ya eika tu jangaisa ñamopo a peteni te está y pona mi beba, peteni te está eco yoyaba. Ve muy baja pero te haya hipotaba. Entonces, desde nuestro programa Guaraní Ñaniñe, esta es una recordación muy especial a aquellos que dieron sus vidas en Pirigüí el 12 de agosto de 1869 y 4 días después en Acostañú el 16 de agosto de 1869. Tristes acontecimientos, pero que sin embargo tienen que motivarnos a entender de dónde venimos, como decía, entender la valentía, el coraje, la fortaleza de nuestros padres, así como aquellos que lucharon en esas batallas de la Guerra Grande, la guerra contra la Triple Alianza también. Recordar que el 8 de agosto pasado se celebraba, eso sí podemos decir, el nacimiento de uno de los más grandes paraguayos de todos los tiempos, este escritor, como muchos intentan también reducirlo, menospreciarlo, un escritor popular, pero de todas maneras, en uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, sin ninguna duda, dejó el rastro de su creatividad, de la fuerza de sus obras, y ese es nada más y nada menos que Emiliano R. Fernández. Peape ñañe pinubo ñane bien bepo, pensamos ñañe mandu amigo amba igual suerte oye juega con ñane netame.
apea y pon a pisa hawi ñaño muy mbapi te ñe eme ha oñon die ñe ha ave ñamo po ave ñane neta ya wori ko bete ñane ne noyo ña hando mita ma va ha upei a ede que ta pura hebe ba isa ba ba de Cuba Alfredo ba isa ne ko Saluda a Claudia también. sí acá está Claudia Este mes de agosto, tirai que no, eso de ya no están en Cuba. tu pesite